En esta edición de Pistas Sonoras vamos a conversar con el doctor Luis Diego Fernández. Él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, es docente de la Universidad Torcuato Di Itela de Buenos Aires, en Argentina, es investigador, es ensayista, es especializado en filosofía francesa contemporánea, estudioso de la obra de Michel Foucault y de Gilles Deleuze, y bueno, también es autor de varios libros como Foucault y el liberalismo, Libertinos Plebeyos, Unismo Libertario, entre otras publicaciones. Y bueno, con él vamos a conversar hoy sobre nuevas derechas en el mundo y en Latinoamérica. Así que le agradecemos mucho atendernos ahí desde Buenos Aires, Argentina, para conversar acá. Muy bien, bueno, aquí estamos, Marvin. Cuando quieras, pues digamos, puedo empezar a desarrollar tus ideas o los puntos que quieras que sean el eje de la conversación, ¿no? Claro, tal vez lo primero, Luis Diego, sería hablar un poco de por qué estamos hablando de nuevas derechas. ¿Podemos hablar de algo Ujú, nuevo en esa derecha o es solo un renacimiento de la ujú, derecha conservadora de toda la vida dentro ujú. quizás de un electorado más joven y más en línea, más conectado, digamos? No sé cómo lo ves. Sí, totalmente. No, creo que es como bastante cierto hablar de nueva derecha, porque si bien es cierto que hay elementos que son como convergentes con la derecha tradicional, hay otros que no, hay otros elementos que son bastante nuevos, que son divergentes. Probablemente haya que hacer un poco de historia para entender cuándo surge esto, digamos, ¿no? Yo precisamente ahora estoy trabajando en una antología sobre el tema del libertarismo, el auge del libertarismo que se ve en la Argentina con la figura de Milei, pero particularmente también uno puede verlo en otros países, tanto de América Latina como de Europa, digamos, ¿no? Y a mí Ujú, me parece que es importante retroceder hasta la década del 90. Es decir, allí hay un texto de Rothbard, digamos, donde él plantea, bueno, que es un, como teórico del libertarismo fundamental, ¿no? Algunos dicen que es el fundador de la tradición libertaria, que no ujú, es lo mismo que la liberal, digamos, ¿no? Porque la liberal es una tradición del siglo XVIII, claro. y en cambio, cuando uno habla sobre el libertarismo, tiene que hablar de un producto intelectual, por así decirlo, propiamente estadounidense, digamos. Nace en Estados Unidos en la Ujú, década del 60, digamos, ¿no? Pasa que nace más asociado con la izquierda, de hecho, Rothbard buscaba como cierta alianza táctica con la izquierda, y luego finalmente vira en la década del 90 y plantea lo que él va a llamar lo que es el right-wing populism, ¿no? Lo que es un populismo de derecha. Abiertamente escribe un artículo en el año 92 donde fija 8 puntos, que yo te diría que son los 8 puntos calcados que siguen prácticamente todas las nuevas derechas que estamos viendo hoy, ¿no? Que ujú, son, digamos, una crítica muy fuerte a lo que es el estado de bienestar, una crítica, por supuesto, a los impuestos, una crítica a lo que ellos llaman como ciertos privilegios de grupos minoritarios, sexuales, raciales, etcétera, una visión muy dura en clave, como digamos, de seguridad, ultra en clave punitiva. Eh, bueno, son 8 puntos, obviamente el tema de los valores familiares, cristianos también están en un primer lugar, y ujú, eso es un texto de 1992 que publicó Rothbard, y también hay otro autor que es importante, que es Rockwell, digamos, es un poco un asociado de él, y ellos son un poco los que crean este magma que uno podría llamar paleolibertarismo, así se definen ellos. Es como un libertarismo de las raíces, volver a ujú. una suerte de alianza entre una economía de mercado bien abierta y una posición social desde el punto de vista moral muy conservadora, en clave reaccionaria, digamos. Ujú. Eso es lo que ellos planteaban en 1992. Y, pero Lo quizás, que pasa, disculpa, sí. eso no es un poco parecido a lo que ya venía ocurriendo en los 80 con Margaret Thatcher y Ronald Reagan, digamos que era eso, como mucho liberalismo económico, conservadurismo social. Creo que en parte sí, pero en parte no, porque vos Sí, fíjate, porque el caso de sí. Reagan y Thatcher son dos casos, me parece que son más bien neocons, esa es la definición, a veces se habla de neoconservadurismo en los 80, neoliberalismo, que es una palabra que Ujú, también circula, que bueno, es una palabra que tiene diferentes acepciones, de hecho ese término nace en la década del 30 en un coloquio digamos, en París y está más vinculado con incluso una posición progresista, aunque parezca extraño, luego se ha ujú. apropiado más en clave por digamos, tanto por derecha. Pero fuera de la palabra esa, que es bastante compleja, yendo a la pregunta tuya. Sí, lo que yo te diría, a ver, este elemento conservador en lo social con una economía de mercado abierta es común. La diferencia, a ver, yo creo que hay una diferencia sustancial, es que Reagan y Thatcher, digamos,
como que mantienen estados fuertes, en definitiva. O sea, si bien ellos son críticos del despliegue del Estado, la verdad es que el Estado técnicamente no hay grandes modificaciones, me parece, ¿no? En este caso, Rothbard es un anarcocapitalista, él siempre se define así, entonces lo que busca es la abolición total y absoluta del Estado. Hay una gran diferencia con una posición clásica conservadora que plantea que el Estado tiene que tener ciertas funciones que son indelegables, seguridad, justicia, etc. En cambio, Rothbard tiene una posición que es anarcocapitalista y subraya sobre todo la importancia de instituciones intermedias como la iglesia, como la familia, digamos, ¿no? Por eso habla de los valores familiares, judio-cristianos, pero que tienen que ser como organizaciones civiles, sociales, no estatales, que son fundamentales para la construcción de la subjetividad del individuo, etcétera. O sea, es mucho más como organicista, yo te diría. Hay Ujú. ciertas diferencias que son sustanciales. Sí, también un poco en línea de lo anterior, te quería preguntar sobre la relación con el liberalismo, porque en Latinoamérica, por diversas razones, para mucha gente, bueno, liberal se ha vuelto casi un sinónimo de derecha, que es Ujú, todo lo contrario de lo que sucede en los Estados Unidos, donde es más ujú, como progresista, socialdemócrata. Entonces, tal ujú. vez sería bueno aclarar algunas confusiones al respecto, pues la tradición liberal, como usted nos decía, viene del siglo XVIII, es una tradición muy Sí. extensa y ha tenido vertientes tanto conservadoras como más progresistas en lo social, al menos. Totalmente, o sea, si uno va a la historia, uno piensa en el siglo XVIII, Adam Smith, digamos, en los clásicos liberales del siglo XVIII, que obviamente lo que es un liberal clásico planteaba una dinámica, una lógica, un Estado y un mercado, perdón, un Estado que tiene fuertes limitaciones, pero que tiene reglas, o sea, que marca reglas o que marca determinadas Mm, funciones. mm, Lo que pasa es que ellos lo pensaban en relación con comunidades pequeñas, porque pensemos siglo XVIII, luego viene el tema de la revolución industrial, o sea, no es lo mismo pensar un liberalismo en comarcas o en ciertos lugares limitados, en ciertas comunas inglesas, que la revolución industrial en Londres, en París. Aparecen otros problemas que tienen que ver con la higiene pública, la salud pública, y bueno, ahí se piensa cuál es el rol del Estado frente a esto. Eso impacta en el trabajo, eso impacta en un montón de condiciones, aparece la sindicalización. Quiero decir, hay que verlo históricamente. Ahora es cierto que lo que es el liberalismo clásico, sí, nace en el sentido de un gobierno limitado y la noción de laissez-faire, o sea, de dejar hacer desde el punto de vista comercial, el eje está colocado en el comercio, en las transacciones, digamos, ¿no? ujú, Ahora, obviamente, como yo recién decía, en el siglo XIX van a aparecer ciertas tensiones. De hecho, el estado de bienestar, o lo que se entiende como estado de providencia en Francia, nace más bien en el siglo XIX, digamos, ¿no? Eso va a implicar, bueno, como un avance del Estado en ciertas cuestiones que antes no se ocupaba, como la higiene pública, por ejemplo, como algunas condiciones de salud pública. Y eso obliga a principios del siglo XX, yo te diría, a una suerte de reconversión o a una crisis del liberalismo clásico que tiene que ver, mm, bueno, tiene que redefinir sus posiciones, ¿no? Hay un evento muy importante en París, que es el Coloquio Lippmann, donde se reúnen una serie de liberales en la década del 30 para discutir cuál es el rol de una posición liberal. Allí tenemos, por ejemplo, a Hayek, a Mises, a los sordos liberales de Friburgo, a ciertos liberales franceses, y hay diferentes posiciones. Algunos van a decir que hay que recuperar una posición más laissez-faire, como Hayek, ujú, pero que igual el Estado tiene que encargarse de manera subsidiaria de ciertas cuestiones como la salud, o luego vendrá Milton Friedman con la Escuela de Chicago y planteará el tema de los vouchers educativos. O sea, algún tipo de función el Estado tiene que plantear para solucionar cuestiones que tienen que ver con la pobreza absoluta, con la pobreza estructural, que era un tema, digamos, y con cierta desigualdad en clave de origen, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí tenés diferentes posiciones. El tema es que en Estados Unidos, en la década del 30, con el New Deal, digamos, el término liberal, digamos, es apropiado, sí, por los sectores progresistas, por los sectores afines a Roosevelt y a lo que es el Partido Demócrata. Y a partir de allí quedó prendado que un liberal, digamos, es alguien progresista, alguien que cree en la economía de mercado como productor de riqueza, pero tiene una posición fuertemente redistributiva, y es un Estado también socialmente que busca la legitimación de minorías, digo, de minorías sexuales, de minorías raciales, digamos. Entonces quedó identificado una posición liberal progresista o socioliberal. Digamos, Rawls estaría identificado, por ejemplo, con esa tradición, mientras que los conservadores van a plantear un gobierno mucho más limitado, digamos,
una economía de mercado mucho más abierta y posiciones, digamos, ¿cómo decirlo?, sin tanta como visión social en relación con lo racial, con lo sexual y demás, ¿no? Allí Ujú. aparece el tema de los libertarios, ¿no? Que efectivamente sí, es esta nueva expresión que aparece fuertemente en la década del 60 y en el 70 con la constitución del Partido Libertario, que van a decir, bueno, tomemos algo de cada uno, o sea, tomemos la defensa de las libertades civiles y sociales de los demócratas, lo que son los civil rights, estamos de acuerdo, una Ujú. posición antiimperialista, antibelicista, que es compartida con los demócratas, pero defendamos un mercado mucho más abierto, una posición libre contra los impuestos que nos lleva también a ser afines con los conservadores o con el Partido Republicano. Los libertarios siempre fueron esa tercera posición, que es Ujú. minoritaria, porque nunca tuvo más de un 1% en las elecciones, digamos, ¿no? Es por eso que el término, digamos, como liberal es tan polisémico, porque en Estados Unidos liberal está asociado con los demócratas, los libertarios inventaron esta palabra para diferenciarse, ¿no? Claro, que ahora que usted mencionaba algunas raíces, digamos, contraculturales del libertarismo en los años 60, me llama la atención porque ve este fenómeno que se dio en la década anterior, que ya está un poco venido a menos, que llamaban la alt-right en los Estados Unidos, ¿verdad? Era como esta Ujú, derecha que se daba como un aire de contracultura, ¿verdad? Aunque en términos de libertades personales tenía una sensibilidad bastante conservadora. Creo que ujú. eso ha tenido mucha influencia en Latinoamérica también, pero hay una raíz ahí extrañamente en los años 60, por más improbable que nos parezca, ¿no? Y, en California, y Completamente. con California también, digamos. Completamente, porque es importante situarse históricamente, como decíamos, la Ujú. noción de lo libertario y lo que es el Partido Libertario que se configura en los 70 tiene mucho que ver con la sensibilidad, con esa sensibilidad, pensemos, la década del 60, década del 70, había una suerte de preeminencia de la autonomía individual, de la autonomía corporal, de la búsqueda de la experimentación con drogas, de buscar estilos de vida comunitarios al margen del Estado, sean hippies o sean en clave libertina o sean religiosos, por ejemplo, Amish, grupos religiosos que tenían su propia comunidad. Bueno, eso es lo que, por ejemplo, plantea un autor como Robert Nozick, ¿no? O sea, Anarquía, Estado y Utopía es un libro que plantea un poco eso. Ahora es verdad que en los 60 ese tipo de sensibilidad de la autonomía corporal, de la experimentación, esa sensibilidad que era libertaria, indudablemente, era más bien de izquierda, porque las posiciones conservadoras eran críticas de todo tipo de experimentalidad del vivir, digamos, ¿no? Por eso Rothbard en los 60 busca una alianza táctica con la New Left. Era muy lógico lo que él hacía, porque iba por ese lado, ¿no? Y de hecho esa izquierda, aunque parezca extraño hoy, era una izquierda antiestatista, muy crítica del Estado. Era Ujú. más bien asamblearia, pro de comunidades, armar espacios autogestivos, digo, o sea, no era tanto de buscar cierta legitimación estatal, sino de buscar una suerte de configuración autogestiva, ¿no? Ahora, es cierto, en ese sentido, en los 60, 70, te diría, lo que es la contracultura era más bien de izquierda, estaba asociado con una izquierda Ujú. antiestatalista, digamos. Eso cambió, porque obviamente la izquierda después se convirtió en establishment, ¿no? En forma progresiva, cuando asumió gobierno, cuando el Partido Demócrata, por ejemplo, se consolidó en Estados Unidos, en los 90 con el clintonismo, con Obama. Uno puede verlo también en el caso europeo con la socialdemocracia, digamos, en España, en Francia. Y bueno, ese establishment, digamos, ¿no? Ya cuando son partidos que ingresan a, digamos, a la esfera de gobierno, definen políticas, la contracultura ya no es esa es la cultura oficial, digamos. Entonces, lo que pasó progresivamente, yo creo, en los últimos años es que se empezó a configurar una suerte de argamasa, una suerte de caldo de cultivo crítico que reaccionó a Ujú. esas cuestiones. Que yo creo que, a ver, hay argumentos que son válidos para entender, porque es cierto que esa Ujú. posición que era interesante, que era autónoma, que era libertaria, se convirtió al revés en una posición gradualmente muy como protocolizadora, normativa, hasta puritana. Ujú. Entonces, indudablemente, esa posición de esa izquierda libertaria se fue cayendo, se fue destruyendo, y en los últimos años asumió una posición bastante victimista, digamos, ¿no? En clave identitaria también. Entonces, me parece que es lógico esta reacción que vino por derecha.
Ahora, el tema es que uno puede entender esta reacción, el tema es que la posición esta es una posición restaurativa, o sea, no es que critican el establishment progresista, con el que yo también puedo criticar, digo, yo estoy de acuerdo en la crítica, ahora no estoy de acuerdo en restaurar, supongamos, una idea de masculinidad antigua o una idea de familia tradicional, digamos. Este Sí. es el tema de esta nueva derecha, que critica el establishment progresista, que uno puede hacer un montón de críticas justificadas, digamos, pero ellos buscan criticarlo para restaurar, para colocar en ese lugar una idea completamente como atrasada desde mi punto de vista. Es una posición fuertemente restaurativa. Eso es lo que yo critico también, ¿no? Sí, y bueno, concretamente en Latinoamérica y en Argentina, ¿cómo podemos relacionar todo lo que nos ha comentado con la notoriedad que ha tomado este economista Javier Milei, que por lo menos la lectura que hacemos desde fuera de Mm, Argentina es que mezcla posiciones ultraliberales en lo económico con una sensibilidad ujú. totalmente conservadora en lo social, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve usted esta figura y también su popularidad en ciertos jóvenes llamados libertarios o que desde la izquierda Ujú. también hasta ha salido este nombre Sí, despectivo, ¿no? De pubertarios, sí, ¿no? claro. Para señalar a estos jóvenes, ¿no? Bueno, es importante entender que la Argentina hace 20 años que gobierna el kirchnerismo, salvo los 4 años de Mauricio Macri. Ujú, Pensemos que el kirchnerismo cumple en el próximo año 20 años de su creación, o sea, surgió en el año 2003 y gobernó sistemáticamente, salvo esos 4 años de Macri, digamos, ¿no? Por tanto, tenemos una hegemonía política, cultural, social, de un discurso progresista, populista, o sea, porque yo no tiene que definir el kirchnerismo, es un populismo de izquierda, digamos, ¿no? ujú, Y me parece que estos jóvenes, gran parte de estos jóvenes, nacieron solamente bajo esta estela, o sea, solamente tienen esta cosmovisión, por tanto, para ellos es lógico esta reacción y encuentran, yo creo, en Milei la fuga, ¿no? Es el punto de fuga, es el canal para sacarse de encima 20 años de, bueno, de este gobierno. Incluso ven a Macri como una continuidad, o sea, para ellos Macri, lo que Macri intentó hacer, que bueno, es modificar de un punto de vista gradual ciertas condiciones económicas, algunos dicen que es tibio, algunos dicen que es socialista, etcétera. Bueno, yo creo que no, yo creo que Macri intentó hacer cambios, lo que pasa es que en esa coyuntura había muchos condicionantes, ¿no? Que por incapacidad o porque no pudo negociar lo suficiente, pudo hacer determinadas cosas y no otras, digamos, y volvió el kirchnerismo. Y me ujú, parece que estos jóvenes ven todo como una continuidad y Milei es un catalizador, es una figura que desde el punto de vista estético, digamos, tiene como una cosa punk, él se viste con campera de cuero, de su pelo parado, digamos, eso atrae a muchos chicos porque lo ven como una figura rebelde, subversiva, grita, insulta, ujú. también tiene como una actitud, digamos, bastante chocante, y desde su punto de vista, así como ideológico, sí, es un economista ultraliberal, él defiende las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, digamos, si bien viene de una formación keynesiana, después se abjura de eso, es muy crítico de esa formación que tuvo y defiende posiciones ultraliberales, habla de cerrar el Banco Central, por ejemplo, y de ir hacia una dolarización. Ujú, Y desde el punto de vista social es ultraconservador porque tiene una alianza táctica con sectores nacionalistas, neofascistas, te ujú, diría, conservadores. Es muy crítico, por ejemplo, de la legalización del aborto en la Argentina, que es ley, fue tremendamente crítico, vinculado con sectores de la iglesia. Incluso el tema de las drogas, que casi que todos los libertarios están a favor de una posición de despenalización como mínimo. ujú. Él también pone ciertos reparos porque dice que el estado de bienestar, o sea, cuando hay estado de bienestar, el Estado se hace cargo de aquellos que consumen drogas y eso implica gasto. O sea, tiene una lectura muy economicista también desde el punto de vista de las libertades individuales. Pasa todo por el tamiz económico. Sí. Entonces, es medio extraño, pero yo creo que forma parte un poco de este esquema de la nueva derecha latinoamericana, ¿no? Que es un híbrido que desde el punto de vista económico tiene elementos ultraliberales, desde el punto de vista social elementos conservadores y desde el punto de vista nacional elementos patrióticos o en clave nacionalista. Digo, es un nuevo híbrido, ¿no? Que se lo ve en Vox en España, por ejemplo, también, Ujú, ¿no? ujú. Que lo que me sigue pareciendo extraño de este fenómeno es que uno podría decir que no, en Latinoamérica no ha existido una generación más socioliberal
que la de estos jóvenes, no sé, que nacieron después del 2000, que en el caso de Ujú. Argentina son post-2001, post-crisis del 2001, en sus formas de vida y muchas de sus actitudes respecto a las minorías sexuales o en cómo viven su sexualidad. Parece que es una generación muy socioliberal, pero un buen porcentaje se ve atraído a esto que usted nos describe, ¿no? Que me parece una paradoja muy extraña, ¿no? Lo es, pero sí, yo creo que porque hay un peso de la crisis económica, ¿no? Acá en Argentina el tema de la economía es un drama hace décadas, alta inflación, digamos que es un problema que tenemos, Ujú, y me parece, bueno, Milei es un catalizador, es alguien que plantea soluciones extremas, que hay que ver. Yo soy muy escéptico porque son posiciones muy como maximalistas, que difícil que pueda ejecutar si llega a un puesto ejecutivo, ¿no? Pero ujú, bueno, es quien las defiende, quien las enarbola. Y por otra parte, sí, es curioso porque Argentina, si bien desde el punto de vista económico es catastrófico, desde el punto de vista social o socioliberal, yo me acerco a esa posición, digamos, yo soy un liberal progresista, digamos, ujú, a ver, es un país que es importante, ¿no? Porque tiene, digamos, tiene leyes como de avanzada, como el aborto, como el casamiento gay, como la ley de identidad de género. Es decir, es un país interesante desde ese punto de vista. Pasa que, bueno, muchos de los jóvenes ven eso como algo ya dado, o sea, no hay ninguna batalla en ello, ya es un derecho adquirido, no ven nada épico, nada importante, al revés, ven privilegios, o sea, ven que ciertas minorías tienen privilegios, tienen puestos en el Estado por su condición sexual o por su particularidad. Entonces, al revés, son críticos de esa posición. ujú. Ahora también hay que comentar un poco sobre la relación de estas nuevas derechas con el feminismo, que lo ven como uno de sus principales adversarios, como un némesis. Entonces esto nos lleva también a todo el asunto de las masculinidades y la restauración de una masculinidad tradicional, ¿verdad? A extremos a veces muy caricaturescos, ¿verdad? Entonces hay esta fascinación con figuras como Vladimir Putin, como Donald Trump, que serían como los hombres no domados en esta época de hombres supuestamente débiles, ¿no? Eh, ¿Qué nos Sí, puede decir un poco sí. sobre ese aspecto? ¿No? Totalmente, sí, a mí me parece que un poco tiene que ver con esto que decía antes de la restauración, ¿no? O sea, hay una Ujú, búsqueda de una restauración desde el punto de vista de la subjetividad masculina, un masculinismo idílico, ¿no? Es un paraíso de machos, digo, ahí puede parecer, sí, el caso de Putin, el caso de Bolsonaro, el caso de Abascal, que también tiene así portes como muy machos, el ujú, caso de Trump, digamos. Sí, ellos incluso asocian, es muy usual eso, una posición socialista o socioliberal como tibia y como gay o como andrógina, digamos, ¿no? Mientras que las posiciones radicales de extrema derecha, populistas de derecha, están encarnadas por esos machos alfa, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo, aparte es curioso esto, porque quienes plantean esto suelen ser tildados de vírgenes. Se habla de virgos, de chicos que no tienen experiencia sexual. Entonces, ujú, es lógico que alguien que no tiene experiencia sexual idealice una masculinidad porque no la ha practicado, porque no sabe probablemente cómo seducir, cómo tratar a un hombre o a una mujer, digamos, porque, bueno, sí, efectivamente al carecer de esa experiencia tiende a idealizar. Pero además también por esto, ¿no? Un poco por lo que decía antes, porque ven que las minorías están privilegiadas, hay como cierto privilegio de determinadas minorías por parte del Estado. Y como son críticos del Estado, por ende también critica a las minorías que son defendidas por ese Estado. ujú, Yo ujú, creo que, a ver, hay un elemento que yo disiento completamente con esta descripción, pero me parece que es cierto que la izquierda, y eso es una autocrítica que tiene que hacer, tiene una posición muy victimista, ¿no? Los últimos años en función de lo que decía también, ¿no? Esa posición tan en exceso victimista por parte de las minorías le hizo el juego un poco a esta posición en clave restaurativa. Yo creo que una izquierda, digamos, progresista en un sentido más libertaria, no, como no tan estatizante, debería pensar la subjetividad a partir más del deseo que de la víctima. Entonces, al ser tan como victimocéntrica, propicia también que salgan posiciones reaccionarias como esa, ¿no? ujú. Eso creo que es un problema. Sí, que bueno, precisamente hay un libro de también un investigador argentino, Pablo Stefanoni, creo que se llama, Sí, es muy buen por qué la libro. rebeldía se volvió de derecha, que plantea un poco algo de lo que usted nos decía. Pero creo que sí es necesario apuntar eso, que tal vez a mucha gente le molesta y tal vez a nuestra audiencia más de izquierda le pueda rechinar un poco, pero también
estas rebeldías ante un progresismo que en gran parte se ha vuelto puritano, ¿verdad? Sin negar los avances Ujú. importantísimos del feminismo, de la inclusión, de la aceptación de sexualidades disidentes, pero bueno, creo que no se puede negar que hay una beta puritana que siempre ha estado ahí, que vale la pena cuestionar también, pero lo sorpresivo es quizás de que cierta juventud combata este puritanismo con un puritanismo más regresivo todavía, ¿no? En lugar de ir más allá de... Claro, bueno, porque también ahí aparece otro problema muy interesante para analizar esto, que es el tema de la libertad de expresión. O sea, supuestamente Ujú, el tema de la izquierda que también en su afán digamos, como de normativizar y de hacer de protocolos, como todo tipo de protocolos para las relaciones, está definiendo qué se puede decir, qué se puede hacer, cuándo uno puede tocar a alguien, cuándo... Hay una visión como excesivamente en clave normativa ujú, y eso, bueno, obviamente resta todo tipo de espontaneidad a un vínculo sexual, a un vínculo social. Uno está midiéndose para no hacer un chiste, para no dañar a alguien. Bueno, es lo que a veces llaman con la cultura woke, ¿no? Que hay una hipersensibilidad. ujú, Y eso en cierta esfera progresista hoy me parece que es hegemónico, que es muy fuerte. totalmente. Entonces, y eso restringe la libertad de expresión. Y bueno, es un debate. Yo creo que en gran medida sí, si uno está midiéndose todo el tiempo de no ofender al otro, es un problema. Y yo creo que la izquierda, a ver, que una posición más de derecha y estas derechas nuevas, lo que hacen es tomar esa bandera de la libertad de expresión, digamos, como una coartada también, porque dicen, bueno, a ver, parten de un hecho que yo creo que es real, que es este excesivo afán como protocolizador y demás, Ujú, pero obviamente usan esa libertad de expresión para denigrar al otro, o sea, para directamente insultar, para denigrar. Bueno, y sí, ese es el problema, ¿no? Son como posiciones extremas. Por un lado tenemos una hiperposición en clave normativa, puritana, digamos, que restringe el deseo, que se construye desde la victimización, y por otro lado tenemos una posición que defiende la libertad de expresión radical, pero a veces, a ver, como una mera coartada para insultar y para despreciar a las minorías. Este es el punto. O sea, no hay nada de un poco más equilibrado en el medio, ujú, ¿no? ujú. Que incluso esas mismas posiciones en defensa de la libertad de expresión, lo que logran es que muchas veces, si uno muestra preocupación por el tema, se crea que uno está defendiendo la libertad de expresión como libertad de ofender, nada más. Y entonces también se llega a estigmatizar la Ajá, importancia que tiene la libertad de expresión en sociedades liberales como algo de la derecha de estos claro. trompistas que quieren decir palabras Ujú. soeces contra minorías, ¿verdad? Y entonces se banaliza la discusión de alguna manera, ¿no? Absolutamente. O sea, yo creo que, a ver, una cosa es un chiste, uno puede hacer un chiste sobre una minoría, me parece perfecto, digamos, ¿no? Mm, Pero eso es una cuestión, otra cosa ya directamente es la agresión, digamos, ¿no? La agresión es lo que es el hostigamiento, el bullying. Y bueno, eso sí es mucho más como problemático. Me parece que hoy el tema del debate público, no solo en Argentina, en todo el mundo está muy tensionado, claro. polarizado, en dos posiciones muy extremas, y es difícil mediar a veces, ¿no? Sí, bueno, ya como para ir concluyendo, me interesaba preguntarle sobre el tema de la libertad, ¿verdad? Porque muchos de estos sectores de los que hemos hablado, bueno, se definen, se autodenominan como libertarios, Ujú. otros liberales, pero bueno, el tema de la libertad es un poco parte de la problemática alrededor de la que hemos estado conversando y cómo se entiende muchas veces de manera algo simplista desde algunos libertarios. En ese sentido me interesa su perspectiva porque yo sé que es alguien que, Ujú. como nos ha dicho, tiene posturas socioliberales, pero también Ujú. es estudioso de la filosofía francesa, la obra de Foucault. Ujú. Entonces, así se evita caer en una idea muy ingenua o muy rudimentaria de la libertad. Es decir, que en parte sí somos libres, pero en parte estamos determinados también, que hay una cantidad de factores fuera de nuestro control que también nos tiene que llevar a matizar un poco esa idea, ¿no? Completamente. Sí, no, yo creo que, a ver, que el concepto de a ver, es un tema muy amplio, voy a tratar de Claro. definirlo Ujú, en dos o tres elementos. Sí, yo diría que la libertad se puede pensar en un sentido negativo o en un sentido positivo. En general, la tradición clásica liberal se la piensa en un sentido negativo. O sea, una idea de libertad está articulada por la no interferencia. O sea, soy libre en tanto en cuanto no tengo obstáculos para comerciar, para vivir mi vida con libertad, para hacer uso de mi cuerpo como yo quiero sexualmente, si yo tomo drogas o no. Bueno, si no hay obstáculo, lo puedo hacer, digamos, ¿no?
Pero después hay otra concepción, que es la concepción, si querés, más progresista de la libertad positiva. La libertad, bueno, yo puedo hacer determinadas cosas, a ver, o para plantearlo en otro sentido, el hecho de que no tenga interferencia es la condición necesaria y suficiente para que yo pueda hacerlo. Y no, porque si yo nazco en una villa miseria o en una condición totalmente desfavorecida, Claro. nadie me impide que yo estudie, pero si no tengo los recursos para pagarme una escuela, si el Estado no me provee un servicio educativo, no puedo formarme. Entonces, este es el tema de la libertad positiva. Yo necesito recursos o herramientas que solamente el concepto negativo no me alcanza. Entonces, ahí aparece una posición más proactiva. O sea, yo necesito, precisamente para ser libre, que, supongamos, el Estado tenga una función un poco más activa en la esfera de la salud, en la esfera de la educación, sobre todo. Entonces, Ujú. a veces lo que pasa con los liberales es que se centran solamente en el concepto de libertad negativa y no ven que, bueno, es un poco más sutil. Como vos decías también, yo soy un Foucaultiano, pero soy una rareza por ahí, o soy un Foucaultiano, pero liberal también en muchos aspectos, porque Sí, si bien yo creo que nacemos en clave determinada, uno está determinado por un medio, por una sociedad, uno está determinado por la historia, digamos, uno nace en determinado momento histórico, uno tiene una esfera de autonomía, pero yo no creo en la autonomía absoluta. Digamos. Yo creo que la autonomía absoluta es una quimera, digamos. ¿No? mm, Uno es libre a partir de sus determinaciones. O sea, uno puede reversarlas, uno puede resistir determinada forma de gobierno, uno puede crear ciertas prácticas de libertad, pero uno tiene cierto condicionante. O sea, creer que no estamos condicionados por nada, me parece que es una posición un poco naive, ¿no? sí. Bueno, ya para terminar, está usted a punto de publicar su más reciente libro, también que gira, según tengo informado, también sobre la obra de Michel Foucault. Va a salir este año, así brevemente, de qué trata y cómo se relaciona un poco con lo que hemos discutido, si es que hay algún punto de encuentro. Yo creo que hay bastantes puntos, ¿no? Porque, a ver, yo publiqué un libro en el año 2020 que es Foucault y el liberalismo en Galerna, que es mi tesis de doctorado, que Mm, es mi hipótesis, básicamente. Yo creo que hay un momento liberal de Foucault a fin de los 70, en el año 79, que es algo muy debatido en la academia francesa, anglosajona, en las diferentes recepciones de la obra de Foucault. Ahí trato de reconstruir esos argumentos y yo sostengo que efectivamente Foucault tiene posiciones a fin de los 70 que son convergentes con posiciones que son liberales. ujú, Este libro que voy a publicar ahora es sobre el placer, sobre el tema del placer en la obra de Foucault, que sale también, digamos, por esta misma editorial. Es un libro mucho más sintético, es más pequeño. La idea básicamente es pensar por qué para Foucault el placer era importante. Es un libro de ética, no tanto de filosofía política. Y un poco partiendo de la vida de Foucault y de ciertos textos de él, analizar cuestiones que tienen que ver con la homosexualidad, con el sadomasoquismo, con las drogas, que son experiencias que él vivió y que contó con claro, libertad, digamos. Yo trato de analizarlas, también hacer un repaso por su análisis de, bueno, Grecia, Roma, el mundo cristiano y la modernidad, y ver cómo Foucault pensaba el cuerpo y el placer en esas dimensiones. Y al final hay una suerte de debate con algunas cuestiones que son militantes contemporáneas, el feminismo, digamos, la cuestión del género, el tema del consentimiento sexual que está en debate. Bueno, Foucault claro. dijo algunas cosas que son polémicas, yo trato de recuperarlas y trato de actualizarlas al presente. Este texto que sale ahora en junio va a salir. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Luis Diego Fernández, doctor en filosofía, por acompañarnos en el programa y bueno, por haber sacado el rato para esta charla y para comentar un poco estos temas de tanta actualidad en el mundo y en Latinoamérica también. Y también una forma de ver qué se está pensando ahí en Argentina también que nos interesa desde Costa Rica. Bueno, muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias.